Buenos días, yo soy Lady Cocina y hoy te voy a enseñar a hacer estas ricas galletas de nuez con mermelada, que son mejor conocidas como galletas suecas o en inglés Tumpring Cookies. Estas galletas mucha gente las hace en época navideña para regalar, pero la verdad es que son deliciosas en cualquier época del año e ideales para tomar con el té. De hecho, yo las he visto mucho en cafecitos y en meriendas tipo baby shower y despedidas de soltera. Así que si quieres aprender cómo hacer estas riquísimas galletas, sigue viendo este video. Los ingredientes son 100 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Yo la corté en cuadritos para mezclarla más fácilmente. Una taza de harina, un cuarto de taza de azúcar, 3/4 de taza de nuez finamente picada, un cuarto de taza de mermelada. Yo estoy utilizando de frambuesa, pero puedes utilizar la que sea de tu preferencia. Un huevo separando la yema de la clara, una cucharadita de vainilla y una pizca de sal. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es mezclar nuestra mantequilla con el azúcar. La mantequilla debe estar a temperatura ambiente, por lo cual te recomiendo que la saques del refrigerador una hora antes de usarla. Yo prefiero ir mezclando los ingredientes a mano, pero tú puedes hacerlo perfectamente con una batidora eléctrica si así lo prefieres. Ya que esté suave, le agrego la vainilla y sigo mezclando. Añado después únicamente la yema, ya que la clara la utilizaremos más adelante, y sigo revolviendo. Agrego también la harina y la pizca de sal y continúo mezclando hasta que todos los ingredientes queden bien incorporados. Aquí me resultaba la espátula demasiado blanda, así que me ayudé de una cuchara. Ya que están bien mezclados los ingredientes y tengan consistencia de masa, vamos a meter nuestra masa en el refrigerador de 30 minutos a 1 hora. Yo les recomiendo usar un film transparente o clean pack para que la masa no se reseque. Ya tenemos aquí nuestra masa dura después de estar en el refrigerador. Y ahora lo que vamos a hacer son bolitas como de 2,5 centímetros o 1 pulgada de diámetro. No te preocupes si no te quedan perfectas, ya que después perderán su forma. Yo aquí ya tengo todas mis bolitas de masa en una bandeja para horno con papel vegetal o encerado para que no se peguen. Si no tienes de este papel, también puedes embarrar la bandeja con mantequilla o aceite. A mí me salieron con esta receta 18 bolitas, pero se pueden hacer un poco más pequeñas si quieres que te salgan 20 galletas. Justo ahora sería un buen momento de empezar a precalentar tu horno a 180 grados Celsius o centígrados. El siguiente paso es batir nuestra clara de huevo hasta que haga un poco de espuma. Y luego voy a agarrar mi bolita y lo que voy a hacer es pasarla por la clara de huevo y después por la nuez. Básicamente mi clara de huevo me va a servir como pegamento entre la masa y la nuez. Y así voy a continuar haciendo esto con todas las bolitas. Estas galletas en inglés se llaman Tumpring Cookies, precisamente porque imprimes tu pulgar. Así que vamos a presionar con el pulgar un par de veces hasta que se haga una hendidura. Y después vamos a poner la mermelada en el centro. Yo lo estoy haciendo con una mini cucharita para café, pero también se puede hacer con una manga pastelera o una bolsa perforada, lo que a ti se te haga más fácil. Y así voy haciendo esto con todas mis galletas. Bueno, y aquí ya terminé de poner la mermelada a mis galletas. Y el siguiente paso es meterlas al horno, que ya debe estar precalentado a 180 centígrados
durante 10 o 12 minutos o hasta que veas que las galletas empiezan a verse doraditas. Acabo de sacar mis galletas del horno. Si se fijan, la nuez se ve bastante doradita. En algunas galletas como que se chorreó un poquito la mermelada, pero igual no importa, porque ahora que se enfríen, la mermelada como que se condensa y queda rígida y no se va a desbordar. Y la verdad es que me va a dar un sabor riquísimo a mis galletas. Ahora vamos a esperar una horita o dos a que se enfríe para después pasarlas a un platito y ser consumidas. Mis galletas ya se enfriaron y ya están listas para emplatar o poner en una bolsita si las vas a regalar. Y así se ven, la verdad es que quedaron deliciosas. Si te gustó este video y quieres seguir viendo más recetas ricas, suscríbete a mi canal Lady Cocina. Muchas gracias y hasta el próximo video. Igual tú puedes doblar esta receta y hacer las cantidades que tú quieras. Este vídeo perfectamente sobra entero. Exacto.